En 1909, Peter Sorensen desarrolla el concepto de pH. Para comprenderlo, necesitamos recordar que todos los ácidos y las bases se separan en iones. A eso se le llama disociarse o disociación. Una ecuación de disociación se puede escribir como la estamos viendo ahora, o se puede agregar agua al ácido para observar la presencia de los ácidos y bases conjugados que propuso Bronsted. Estas dos ecuaciones son equivalentes y aquí se puede observar que H+ se considera un sinónimo de H3 o más. Ambos son partículas que vamos a considerar que contribuyen al comportamiento ácido de una sustancia. Si tenemos un ácido débil, podemos observar que ahora aparecen flechitas que indican la existencia de un equilibrio. Eso no sucedió en las diapositivas anteriores. La existencia del equilibrio implica que una parte del ácido permanece sin disolverse y solo una fracción de este consigue llegar a productos cuando el equilibrio se alcanza. No importa cómo escriba la ecuación, solo una parte del ácido se disuelve y otra va a permanecer disuelta cuando el equilibrio se alcanza o visualmente cuando pensamos que la ecuación ha concluido. Si tenemos una base fuerte sucede algo similar. Vemos que solamente hay una flechita que indica productos, lo cual implica que toda la base desaparece cuando la reacción ha concluido, porque toda va a aparecer separada en iones. Si tenemos una base débil, podemos observar que tenemos bases débiles de arrenios en las que existe la presencia de OH y simplemente se separan en iones. El hecho de que sea débil implica que cuando el equilibrio se alcanza, una parte de la base del hidróxido de aluminio, en este caso, va a estar disuelta y otra no. Si tenemos una base débil de Bronsted, como el amoníaco, necesitamos agregar agua para que podamos identificar que el amoníaco está aceptando un ion H+ proveniente del agua, misma que a su vez está perdiendo un OH- y se está comportando como ácido. Esto nos permite clasificar al amoníaco como una base de Bronsted. Todas las bases débiles requieren que agreguemos agua para poder escribir su ecuación de disociación. Y siempre que sean débiles, vamos a escribir dos flechitas que indican que la reacción alcanza un equilibrio. La sustancia anfótera por excelencia es el agua. También experimenta una reacción de disociación que igualmente podemos escribir con H+ o H3 o más en los productos. Estas dos ecuaciones nuevamente son equivalentes. El agua se disuelve a sí misma y cuando lo hace, estos iones H+ y OH- podemos identificarlos en la expresión de la constante de equilibrio para el agua. Esta expresión es tan importante que recibe su propio nombre. La expresión de la constante de equilibrio se conoce como producto iónico del agua porque se están multiplicando los iones presentes en el agua, H+ y OH-. El valor es conocido, corresponde a 1 × 10⁻⁻14 a temperatura ambiente. Recordemos que la constante de equilibrio depende de la temperatura. En la ecuación de disociación del agua, normalmente no sabemos cuántos H+ hay ni cuántos OH- existen. Se disocia. Sabemos que hay algunas partículas de estas dos especies, pero no sabemos cuántas. Sin embargo, al utilizar la constante de equilibrio del agua o el producto iónico del agua, sabemos que la concentración de H+ es X y la concentración de OH- también es X. X representa en este caso un valor desconocido, pero son iguales la concentración de estos dos, porque ambos aparecen cuando se separa una molécula de agua. Y si se separan dos, pues aparecen dos de cada uno. Si se separan tres, pues aparecen tres de cada uno. De modo que la cantidad de H+ y de OH- será igual.
Si multiplicamos estos dos valores desconocidos, pues nos da x cuadrada. Resulta que a temperatura ambiente esto es igual a 1 por 10 a la menos 14. De esta expresión podemos despejar x. Y entonces sacamos raíz cuadrada de 1 por 10 a la menos 14 y nos da 1 por 10 a la menos 7. Eso es la concentración de iones H+ en el agua y al mismo tiempo la concentración de iones OH- en el agua. De modo que en el agua pura, al disociarse, tenemos una concentración de H+ de 1 por 10 a la menos 7 molar y una concentración de OH- igual de 1 por 10 a la menos 7 molar. Lo que propone Sorensen es utilizar el logaritmo negativo para llegar a un número mucho más práctico que nos indique con facilidad la concentración de iones H+ en el agua y la concentración de iones OH- también en el agua. Si pH se conoce como el potencial de hidrógeno, entonces sabemos que la concentración de hidrógeno más en el agua es 1 por 10 a la menos 7. Si sustituimos ese valor en la ecuación para calcular el pH, entonces el resultado sería pH. En el agua pura, la concentración de iones H+ nos provoca un pH de 7. Y si hablamos del pOH, entonces necesitamos sustituir la concentración de OH-, que es igual a 1 por 10 a la menos 7 molar. Si sustituimos ese valor en la ecuación del potencial de OH, es decir, sacamos el menos logaritmo de ese número, pues el resultado vuelve a ser un pOH de 7. Esto quiere decir que cuando el agua se separa en iones, su concentración de iones H+ nos conduce a un pH de 7 y la concentración de iones OH- también genera un pOH de 7. Al sumar estos dos valores, pH más pOH, siempre será 14. Estas tres expresiones van a ser muy importantes siempre que necesitemos conocer el pH de cualquier disolución potencialmente ácida o básica. Veremos algunos ejemplos. Si tenemos un ácido fuerte, vemos que la flechita apunta únicamente a la derecha, es fuerte, es ácido clorhídrico, se separa en iones. Normalmente de los ácidos podemos conocer su concentración. En este ejemplo es 1 molar. Si sustituyo ese valor 1 molar en la ecuación de pH, entonces el pH valdría 0. Recordemos que al ser un ácido fuerte se disocia por completo y su concentración va a representar la concentración de iones H+. Pensando en este mismo ácido, pero con una concentración 0.1 molar, que represente la de iones H+, al sustituir ese valor en la ecuación del pH, el resultado es pH igual a 1. Si en lugar de tener una concentración como la anterior, tenemos 0.01 como la concentración de iones H+, al sustituir este valor en la ecuación de pH, el resultado sería un pH igual a 2. Si en lugar de tener un ácido, tenemos una base fuerte, esta se va a separar liberando iones OH-. La concentración de hidróxido de sodio la podemos preparar a 1 molar y esto correspondería directamente a la concentración de iones OH- porque es una base fuerte, entonces toda la sal original se va a separar en iones y la concentración pretendida para el hidróxido de sodio en realidad va a corresponder a la concentración de iones OH-. Si sustituimos ese valor en la ecuación del pOH, podemos calcular un pOH que en este caso sería igual a 0. Pero yo quiero saber pH, es lo que me interesa calcular. Entonces todavía falta ocupar esta última ecuación. Si pH y pOH suman 14, cuando a 14 yo le reste el valor del pOH, me va a permitir conocer el pH, que para una base fuerte de concentración 1 molar sería igual a 14. Si la concentración del hidróxido de sodio
fuese 0.1 molar, eso sería la concentración de OH menos. Al sustituir ese valor en la ecuación de OH, me da un pOH de 1. Y si calculo el pH como 14 menos pOH, el resultado sería un pH de 13. Y finalmente, si la base tiene una concentración de 0.01 molar, que corresponda igual a la concentración de iones OH-, siempre será así porque son bases fuertes. Entonces, esa concentración se debe sustituir en la ecuación para calcular pOH y nos da un pOH de 2. Para calcular el pH debemos restarle a 14 este último valor y entonces tenemos un pH de 12. Esto coincide con lo que habíamos manejado como escala de pH. Todas aquellas sustancias con un pH mayor a 7 serán bases y con un pH menor a 7 serán ácidos.